Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una vez más a Galicia Opina. Permítanme que les presente a los invitados que me acompañan esta noche de jueves, esta noche de San Juan. Está con nosotros Alejandro Gómez. Alejandro Gómez es representante del Partido Popular de Galicia en la Cámara Autonómica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Está también en representación del Partido Socialista de Galicia Ismael Rego, diputado también en la Cámara Autonómica. Buenas noches, señor Rego. Hola, buenas noches. Y en representación del Bloque Nacionalista Galego contamos otra vez con la presencia en plató de Carme Adán. Muy boas noites e benvida. Hola, boas noites. Y finalmente está también con nosotros Manuel González. Manuel es redactor de Popular Televisión, presentador del informativo diario. Muy buenas noches, Manuel. Gracias. Como ya es habitual, el debate estará centrado en tres temas que marcan la actualidad de la semana. Los sindicatos no han tardado en reaccionar a las propuestas del consellero de Educación de ampliar el horario lectivo de los profesores de educación infantil y primaria, aunque esto no suponga que deban ampliar necesariamente la jornada laboral. La Orden de Educación plantea que los profesores vigilen a los pequeños en la subida y bajada de los autobuses escolares, tarea para la cual, según los sindicatos, los profesores no están preparados. La eliminación de las diputaciones provinciales lleva mucho tiempo en la trastienda del debate político, pero ahora, con la crisis y el aumento del gasto público de las comunidades autónomas, vuelve a cobrar vigencia, y más aún cuando el propio expresidente del Gobierno, Felipe González, carga contra esta polémica institución. El debate arranca, aunque, como se pueden imaginar, la solución definitiva será para largo. Y una de las reivindicaciones del movimiento 15M es la de fijar listas electorales abiertas, de manera que los votantes puedan elegir a la persona que desean que les represente en las instituciones. En Galicia, los partidos no creen que el establecimiento de las listas abiertas sea garantía de una mayor democracia. Pues el conflicto entre la Consellería de Educación y los sindicatos de profesores ha estallado por la decisión de la Consellería de ampliar el horario lectivo a 25 horas semanales, aunque es patente que en el fondo el conflicto es otro. Lo vemos en el siguiente informe. Este martes, los sindicatos con representación en la enseñanza gallega iniciaban el calendario de movilizaciones contra el aumento de 21 a 25 horas lectivas para profesores de infantil y primaria. Una concentración de delegados sindicales frente a la Consellería de Educación pedía la retirada de la propuesta del Departamento Autonómico. A la misma hora, dentro del edificio se celebraba la mesa sectorial con idéntica petición por parte de los sindicatos. Entienden que ampliar el horario restará tiempo a los profesores para preparar clases. Pese al encierro de los sindicalistas en la Consellería tras abandonar la mesa sectorial, Educación seguirá tramitando la reordenación de la jornada laboral del profesorado. Defiende la necesidad de aumentar el apoyo por parte de profesores, de modo especial en la atención a la diversidad y a alumnos con dificultad de aprendizaje. También se pronunciaron sobre este tema los portavoces en el Parlamento. La oposición reprocha falta de diálogo con la comunidad educativa. En todo caso, nós o que cremos é que a Xunta de Galiza debería de reformar a súa política educativa, porque estamos vendo como se está camiñando cara a un proceso no que o ensino público cada vez teña menos calidade. Lamento que en estes 2 anos de enquisas, proxectos de lei sobre convivencia, en fin, todas estas cuestións non se presentara un plan serio sobre loita contra o fracaso escolar. El PPDG llama a la concordia porque la oferta no modifica el horario total. Creo que nin a decisión pode ser cualificada como un retroceso, nin moito menos que afecte a calidade da enseñanza. Creemos que non atenta contra ningún dereito da comunidade educativa, posto que se mantén o conxunto de horas. Ante la negativa de Educación a retirar la propuesta, el próximo martes una manifestación saldrá de la Plaza del Toural en Santiago y terminará ante la Consellería de Educación en San Caetano. Los sindicatos se proponen ahora fijar un calendario de huelga coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar. Bien, pues yo tengo entendido que, por la información que hemos visto, que Galicia era la única comunidad autónoma donde todavía había 21 horas lectivas en el profesorado, ¿no? El resto de las comunidades todas superaban a 24 o 25 horas. Tampoco entiendo la explicación que da la Consellería de Educación, es que no se amplía la jornada semanal, digamos, el número de horas.
hay un poco la sensación de que el debate es otro. De hecho, el señor Losada hablaba de fracaso escolar. Es decir, realmente el problema actual, el conflicto, ¿está centrado en ese aumento de las horas lectivas o el debate es más de fondo y hay más problemas? Señor Rego. Bueno, eu creo que o problema principal que hai en este caso é a falla de diálogo por parte das autoridades da Consellería de Educación. Eu creo que é un tema no que o presidente da Xunta debía de tomar cartas no asunto porque chove xa sobre mollado. Ninguna das propostas ou iniciativas que o Conselleiro de Educación puxo en marcha pois contou a todo agora co apoio ou co aval do Consello Escolar de Galicia. Sempre contou co máximo rechazo. Ninguna das súas propostas ou medidas que puxo en funcionamento pois estableceu en torno a ela ningún tipo de acordo no conxunto da comunidade educativa, que está conformada polos pais, que está conformada polos profesores, e eu creo que aí é onde está lastrando boa parte da acción da Consellería. Vamos, se hai que aumentar o horario lectivo dos profesores, se hai que aumentar as horas de traballo, terá que ser o fruto dunha negociación e terá que ser o fruto dun acordo que se establece entre a Consellería de Educación e os representantes dos traballadores e, sobre todo, o que ten que ver coa comunidade educativa. Isto de medidas de forma unilateral, con absoluta soberbia e con, eu penso que demasiada prepotencia, me parece que non ten moito sentido. E logo despois, eu creo que en Galicia danse condicións xa sobre o estado de necesidade que temos para ir a un gran pacto educativo, do que deberán de formar parte, desde logo, en primeiro lugar, o conxunto da comunidade educativa, as forzas políticas, as forzas sociais, e eu creo que a actual Conselleiro de Educación ten unha eiva, eu penso que grave, de relación comunicativa coa comunidade educativa e cos propios sindicatos e con o resto das forzas políticas xa non digamos. Eu penso que en posesión da verdad non está ninguén, se pode ter maioría absoluta, se pode ter moito aval dos ciudadanos, incluso se pode ter razón en algunhas medidas, pero o que ocurre é que se ten razón, con maior motivo eu penso que é bon expoñela e seguramente convencer en torno á razón para establecer un gran acordo. Para usted el problema no es concretamente el aumento de esas horas lectivas, sino la forma en cómo se ha llevado a cabo. Penso que é un problema de diálogo, máis que ninguna outra cuestión, e parece que a forma de facelo. E logo despois hai cuestións que se quere poñer aos profesores que faigan funcións de cuidadores, pois, hombre, non sei se é a función dun profesor, pero en todo caso habría que velo, e habrá que ver se esa función non é mellor que a faiga outro personal, como por exemplo fan os acompañantes escolares nos propios autobuses. E todas estas cuestións eu penso que hai que falar, porque naide seguramente está en posesión da verdad e pode haber razonamentos positivos de todas as partes, pero se non se poñen en común e se non se traballa con un afán claro de chegar a acordos, eu creo que en un tema tan sensible como a educación, que se lle ten reducido máis de 200 millóns de euros nos últimos 2 presupostos, eu creo que é un tema certamente moi serio, non? Bueno, me da usted entonces la razón con que hay un problema más de fondo. Quiero decir, aquí no se trata solamente de subir de 21 a 25 horas, hay un problema de fondo. Señora Dan, usted es miembro de la Comisión de Educación, me imagino que tiene un conocimiento muy pormenorizado sobre el tema. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, a Consellería de Educación, dende que toma posesión, toma medidas de xeito absolutamente autoritario e unilaterais. Comenzou con un conflito coas escolas de idiomas tamén, dicindo que o profesorado traballaba poucas horas, ampliando os horarios, despois eliminou a gratuidade dos libros de texto por un sistema que é máis caro, que cubre solamente o 40% das familias galegas, despois podemos ver peches de comedores escolares nas zonas rurais, peches de unitarias, reducción do profesorado. Este ano, efectivamente, o propio conselleiro tivo que efectivamente acabar afirmando na Cámara Galega que sí que existiu esa reducción. Digamos, primar o ensino privado nos proxectos a avalar ou incluso nos centros plurilingües, iso sí que causa un malestar na comunidade educativa. O decreto de plurilingüismo se vota en contra no Consello Escolar de Galiza, se sigue para adiante, a Lei de Convivencia e Participación sale rexeitada por todas, digamos, pola maioría da comunidade educativa no Consello Escolar de Galiza, sigue para adiante, sin modificarse ni unha coma, nin un punto, ni ningún termo de diálogo, e xusto, rematando o curso, se decide pechar unidades de ESO e de bacharelato, se pechan literalmente nas cidades, 73 unidades en concreto, e 2 días despois, justamente, ás 8 da tarde, o 16 de xuño, ás 8 da tarde, se fai público que un acordo
asinado por todas as centrais sindicais e pola Consellería de Educación no 2007 era revocado e unilateralmente se modificaba ese acordo. Claro, ese acordo, o mapa das horas, seguramente para a xente que nos está mirando en este momento dirá, bueno, pero exactamente que isto que implica? Bueno, o profesorado ten unha xornada laboral de 37 horas e media, na cal hai unha serie de horas de presencia na aula e de atención directa ao alumnado. En este caso, para infantil e primaria, que son 24, que era 21, que ahora 21 e media, que se aumentan, non? O resto de horas estaban fundamentalmente pensadas para preparación, tanto das materias como corrección, como proxectos de biblioteca. Moitas eran as horas complementarias de biblioteca que estaba realizando ese profesorado, moitas eran tamén de preparación de todos os materiales de atención á diversidade. Por exemplo, aí estaban as horas de preparación do proxecto Avalar e as horas de preparación de proxectos como pode ser o plurilingüismo ou das seccións bilingües. Claro, isto, en este momento, de forma absolutamente unilateral, feito, iso, casi pola porta de atrás, saltas alarmas, porque dentro do Estado nos podemos atopar situacións moi diferentes, comunidades que teñen 22 horas, como pode ser Euskadi, con unhas retribucións moito maiores que as actuais, outras comunidades que teñen 23 horas, 24 horas, nos pasamos de estar a vanguarda a poñernos a cola. Entiendo que la Xunta de Galicia ha ofrecido decide o otra vez máximo nivel, decide ir ao máximo de cobertura. ¿Eso que significa na realidade de un centro? Bueno, pois que vai haber menos profesorado, é dicir, e que o profesorado atenderá a máis alumnado. Eso, claro, eso ten unha implicación directa na calidade de ensino, non soamente que se rompa o que é un acordo dunha forma unilateral e previamente, antes de leválo á mesa sectorial, non, se rompe e, ademais, na vida dos centros, iso vai a ter unha repercusión inmediata. E, ademais, a respecto do tema do transporte escolar, é certo que as funcións do profesorado están moi claras e hai outros profesionais que están facendo funcións de coidadores, que tal vez esa debería ser a función que deberían acometer, non? E iso é algo que temos que poñer en riba da mesa, porque suprimimos, posiblemente con esta, de forma unilateral, como 1000 profesores en primaria e secundaria, seguramente en primaria e infantil, perdón, en secundaria, o que se cree que a reducción será do 10% das plantillas. Usted habla de 1000, los sindicatos incluso llegaban a hablar de 2000, pero bueno... Digamos, 2000 son, tendo en conta que non... La Xunta habla de cero. No, eso es imposible. Si ponemos a 25 horas, esas horas se suplen plazas de profesores. Cero, eso sí que es imposible. Bien, le damos la palabra al señor Gómez, por favor. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Quizás la más pequeña sea realmente la del aumento lectivo, porque se ha hablado, ¿no?, de que se está primando la educación privada o la educación concertada en desmérito de la pública. ¿Cuál es su posición? Bueno, mi posición es muy clara, es decir, la medida adoptada por la Consellería de Educación lo que tiene como objetivo primordial es mejorar la atención educativa. Tenemos que pensar que si cuanto menos 10 comunidades autónomas del Estado español tienen una media de jornada lectiva pues que oscila entre los 23, 24 y 25 horas, pues será porque eso, en aras a mejorar la atención educativa, pues es ir por el buen camino. Otra cosa es que lo querramos politizar todo, ¿no? Y que querramos hacer de todo un debate político o un arma de desgaste al gobierno, lo cual es legítimo y razonable. Pero si pensamos en la mejora de la calidad, si pensamos en la mejora de la atención educativa, porque ese aumento lectivo de 2 horas o de 3 horas, o de casi 4 horas, perdón, implica que se va a atender mejor a aquellos alumnos que más lo necesitan. Significa que aquellos alumnos que llegan antes al colegio a causa de los horarios del transporte escolar, pues van a tener también una atención, es decir, que lo que se está atendiendo es a optimizar los recursos educativos que tenemos como hacen todas las comunidades autónomas de España. Y pienso que por parte de la Consellería de Educación se está atendiendo el diálogo, pero como aquí se está politizando el debate, hay algunos que deciden levantarse de las mesas correspondientes. Las puertas de la Consellería de Educación están abiertas y lo sabe la oposición. Otra cosa es que los que tengan que dialogar en nombre de la comunidad educativa no estén dispuestos a hacerlo. Por nuestra parte y por parte del Partido Popular, y así lo demostró hoy nuestro portavoz, se han recibido
a representantes sindicales, se está dispuesto a hablar y se está dispuesto a negociar, pero evidentemente de lo que sí no estamos dispuestos a renunciar es a mejorar la atención educativa, porque es un derecho que tienen los padres y es un derecho que tienen los hijos. Bueno, entiendo que en la reunión de hoy los sindicatos han dicho que no asistían. Manuel, por favor, te cedo la palabra para la primera pregunta sobre este tema. La primera pregunta es para el señor Ismael Rego. Aparte de los horarios, que es un tema que ya está sobre la mesa, ¿considera usted que el calendario escolar está optimizado o necesita algún cambio? Vamos, eu penso que unha posta a punto necesitaría, eu creo que todo o sistema. E aí deberíamos de todos ser conscientes de que o sistema educativo galego non está nas mellores condicións posibles, como non está o sistema educativo español. Por tanto, unha posta a punto necesitaría o todo. Pero ben, esa posta a punto non pode ser que un país que ten que reducir, sin duda, custos, que temos menos recursos. Claro, cando se empeza a reducir pola educación e pola sanidade, eu dixen fai un momento que na educación, se tuviéramos hoxe en día o orzamento do ano 2009, hoxe en día o sistema educativo público en Galicia tería 200 millóns de euros máis ao seu dispor. Iso que quere dicir que tendríamos máis recursos para poder contratar máis profesores, para poder formarlos mellor e para poder poñer máis equipamentos ao servicio da comunidade educativa. Iso é defender o ensino público e o sistema educativo. Recortar 200 millóns de euros en 2 anos é todo o contrario. Claro, aquí onde ven este problema? Este problema nace disto. Cando se dice que outras comunidades autónomas pois teñen máis horas, claro, outras comunidades autónomas o que teñen é un porcentaxe moi superior de presuposto educativo. Por qué? Porque é preferible, se temos que facer recortes hai que facelos, pero pódese facer recortes en estradas e non precisamente na educación ou na sanidade. Como se pode falar de recorte nos orzamentos de algo tan sensible como a educación, o país que se gasta 120 millóns de euros dos presupostos públicos nunha televisión? ¿É razonable que fagamos eso? No, señor parece. Rego, eso será, yo creo, motivo sin lugar a duda de otro debate, ¿no? La economía manda y la crisis es la que está determinando casi todas las decisiones políticas. Este es también el caso de las diputaciones provinciales. Comienza, pues, la cuenta atrás para la desaparición de esta polémica institución. En el siguiente informe tienen ustedes todas las claves del asunto. Casi un mes después de que se celebraran las elecciones municipales, el Gobierno central abre el debate sobre la pertinencia o no de suprimir las diputaciones provinciales. La búsqueda de una reducción del gasto público es el punto de partida de esta propuesta, que ya ha despertado diferentes opiniones y originado debates entre partidos y representantes de los mismos. El vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró la semana pasada que es oportuno cuestionarse la eliminación de estas instituciones, si bien matizó que no se trata de un tema sencillo que se pueda plantear en un horizonte legislativo a corto plazo. He aquí el pistoletazo de salida de un debate en el que las diputaciones provinciales se someten al examen de su pertinencia y utilidad, después de que el expresidente del Gobierno, Felipe González, propusiera su eliminación para poder aumentar el gasto sanitario. La Xunta de Galicia y el PP mantienen una férrea postura que el propio Núñez Feijóo concretó el jueves pasado. Es necesario fusionar servicios municipales para lograr una mayor calidad y un menor coste en los mismos, pero el partido se opone manifiestamente a que desaparezcan las diputaciones. Por su parte, el PSOE reclama no solo la supresión de estas instituciones provinciales, sino que aboga también por realizar una profunda reforma de la administración, a través, por ejemplo, de la modificación del tamaño de los ayuntamientos. Quien también plasmó su deseo de eliminar estas instituciones fue el BNG, que opina que deberían ser las comunidades autónomas quienes ocupasen su espacio de ayuda a los ayuntamientos. La formación nacionalista pide además que este debate deje de ser un juego de apariencias y se inicie con seriedad. Sea como fuere, está de nuevo sobre la mesa la polémica sobre la conveniencia de unas instituciones intermedias que debemos apuntar también son un modelo de éxito instaurado en toda Europa. Bien, pues el expresidente del Gobierno, Felipe González, hizo unas polémicas declaraciones esta misma semana, el lunes pasado, en una emisora de radio. Esto es exactamente lo que decía. Usted que suprima las diputaciones de una vez, ¿no? Tenemos 4 niveles de administración. Hace un año lo dije, la verdad es que no hubo respuesta, que la supriman. Que empecemos a hacer agrupaciones de municipios, porque tenemos 8.000 y pico, no da para eso el país.
Que se supriman entonces las diputaciones provinciales. Señora Adán, su formación política lleva mucho tiempo diciendo que tienen que desaparecer. Desaparecer del todo, como lo plantea Felipe González, cambiar la fórmula, instaurar mancomunidades. ¿Cuál es la solución que propone el Bloque Nacionalista Galego? Efectivamente, dende o BNG non hai moito tempo, sempre é un dos principios que sempre defendeu que a necesidade de unha reorganización administrativa, dado que non ten cabida neste estado das autonomías a fórmula na que estaban concebidas as deputacións, unha administración que non ten capacidade recaudatoria, que tamén a súa capacidade para traballar xunto cos concellos moitas veces estáse superpoñendo con outras administracións e que neste momento en Galiza, además, temos aberto o debate das áreas metropolitanas, co cal nos podemos atopar con 5 niveis de administración e moitos deles realmente con problemas competenciales. Por lo tanto, diferentes iniciativas, tanto no Parlamento de Galiza como nas Cortes en Madrid, levamos proposto dende o Bloque Nacionalista Galego para pedir esa supresión das deputacións. Evidentemente, eso necesita pensar como queremos organizar a administración, pero vemos o exemplo claro de Galiza en este momento, é dicir, porque hai unha crise económica, nos planteamos isto. Nos fomos coherentes desde fai moitos anos, en momentos onde ainda nos albiscaba esta crise económica, poñendo de manifesto que, en moitos casos, estánse utilizando as deputacións de unha forma partidista e que necesitamos darlle unha pensada e que, efectivamente, moitas veces a cidadanía o que se está plantexando é a administración local necesita posiblemente tamén unha reformulación, pero dende logo que ese nivel das deputacións corresponde a un esquema do pasado que en un sistema de autogoberno de Galiza para nós non ten cabida. Bien, de todas maneras, cualquier modificación aquí yo creo que sí que exige un consenso lo más amplio posible, evidentemente. Mi pregunta al señor Gómez. El presidente de la Xunta hace poco tiempo decía que había que poner otra vez sobre la mesa el debate de la fusión de municipios, ¿no? Es decir, que la crisis estaba ahí y que era necesario optimizar, no sé si exactamente con la fórmula de fusión de municipios al completo o por lo menos fusión de servicios. ¿Por qué en el caso de las diputaciones la cosa es más dudosa, digamos? Yo le voy a decir mi experiencia. Durante 8 años fui teniente alcalde del Ayuntamiento de Forcarei y le puedo decir que los que fuimos concejales y son concejales de ayuntamientos pequeños valoramos el trabajo que hacen las diputaciones. Para un ayuntamiento como Forcarei es más importante el trabajo que hace la Diputación de Pontevedra, en nuestro caso, que el que puede hacer la subdelegación del Gobierno. Que en el caso de la subdelegación del Gobierno, para un ayuntamiento como Forcarei, es, en cuanto a prestación de servicios, ninguna. Le pongo más ejemplos. Las funciones que puede cubrir un ente como la Diputación, pues a efectos de recaudación de impuestos, de potenciación y apoyo a actividades culturales, de mejora de nuestras redes viarias, tanto municipales como provinciales, pues los que hemos sido concejales y son concejales lo valoran, lo aprecian y además lo aprovechan. Desde mi punto de vista, las diputaciones no deben de desaparecer, pero también desde mi punto de vista lo que no se puede permitir es que haya duplicidad de servicios. A mí me da igual que la Diputación o que ese órgano que es próximo a esos ayuntamientos y que nos ayuda pues, a prestar esos servicios, porque es un ente el que más próximo tenemos, pues me da igual que se llame Diputación o no. El caso es que los ayuntamientos que tenemos una determinada categoría sí necesitamos de esa prestación de servicio y de ese apoyo que prestan esos entes. Aquí el problema es que hay duplicidad de servicios. Es decir, se están dando distintas administraciones en las cuales esas administraciones prestan el mismo servicio y ahí es donde se produce pues precisamente, pues si no el despilfarro, sí la ineficiencia administrativa. Y para terminar, lo que sí nos parece desde el Partido Popular es que hay que repensar cuál va a ser el nuevo modelo de organización territorial. Lo que no podemos es tener tantas instituciones y tantas administraciones, pero lo que sí está claro es que la institución que esté más cerca del ciudadano es la institución que mejor funciona. ¿Su grupo parlamentario va a llevar medidas al Parlamento en ese sentido? Pues no se lo puedo anunciar porque yo no soy el portavoz de esa medida, es decir, se lo estoy manifestando pues, de lo que es mi opinión respecto a ese tema. Este es un tema que incumbe analizarlo y estudiarlo desde el punto de vista
pues del consenso de los grandes partidos políticos y de todos los partidos políticos a nivel estatal. No estamos hablando de un tema baladí, estamos hablando de cuál es el modelo de organización territorial que queremos en el futuro para España, para que los servicios sean sostenibles, más eficientes y más cercanos a los ciudadanos. Bien, señor Rego, le cedo la palabra con respecto a este tema. ¿Su grupo sí tiene las ideas claras sobre la desaparición? Entiendo que, bueno, que están de acuerdo con las declaraciones de su ex secretario general. Bueno, as declaracións de Felipe González xa non son novas, xa fixo unhas similares fai algo máis dun ano, e, por tanto, non son unhas declaracións novas. É certo que no noso partido é un debate que non está pechado, un debate que está aberto, pero non está pechado. Eu pareceme que o único partido que ten ese debate claro é o BNG, como acaba de expoñer, pero xa desde fai algún tempo. Por parte do Partido Socialista é un debate que non está pechado, que está aberto, esta vez cecais con maior intensidade que outras veces. Se teño que dar a miña opinión, pois eu creo que as diputacións deberíase de xeito inmediato iniciar un proceso reglado para a súa supresión, porque eu creo que non teñen ningún sentido. E tanto non teñen ningún sentido que eu penso que son un gran lastre tamén para os pequenos municipios que dicen que lles axudan, por unha razón. Vamos a ver, as diputacións supoñen o 13% do gasto da política local en Galicia e en España. O 13%. Eu estou seguro que se ese 13% dos recursos o repartira en Galicia, por exemplo, entre todos os pequenos concellos e medianos da nosa comunidade autónoma, eliminando todo ese gasto burocrático e administrativo que supón o entramado da administración provincial, seguramente sería moito máis rentable para eses municipios que os servicios que lles aporta a Diputación Provincial. Eu creo que aí está o meollo da cuestión. E se despois, ademais deso, hai concellos que non poden sobrevivir sin o tutelaxe de unha administración superior, está claro que eses concellos teñen que desaparecer, teñen que fusionarse. E, por tanto, este é un debate que eu dá unha sensación que debía de estar xa superado desde fai algún tempo. Eu diríalles aos defensores das diputacións e da súa labor que vayan ao Principado de Asturias ou que vayan a Cantabria a ver se atopan un solo ciudadano que as voten falta. Claro, é que o debate é facilísimo. Non hai nada máis e nada menos que naquelas comunidades que non existen as diputacións provinciales, que teñen provincias, que teñen pequenos concellos e que teñen problemas a súa política local, porque hai tamén pequenos concellos neses sitios, verán como no Principado de Asturias non hai ningún solo ciudadano que vote en falta a diputación provincial, que existía, e hoxe en día non existe. Bien, rápidamente, porque vamos un poquito mal de tiempo, me indica Manuel. Sí, ahora para Alejandro Gómez. ¿Cómo se explica que el presidente de la Xunta y el presidente del Partido Popular estén de acuerdo en que es necesario unificar municipios y es preciso realizar ese debate, pero sin embargo se niegue en el caso de las diputaciones? Es que no es contradictorio, es decir, va en la línea de lo que yo expliqué antes. El señor Rego decía que hay comunidades que están encantadas, pues hay otras que están encantadas con lo contrario, es decir, hay que ver el País Vasco. Yo sigo poniendo mi ejemplo como exconcejal de Forcarei. A nosotros nos sale más barato a efectos de costes administrativos a las arcas municipales que nos recaude los impuestos la Diputación de Pontevedra, que lo que nosotros por nuestra capacidad administrativa y nuestros recursos podíamos gestionar. Es más, hasta nuestra capacidad de cobro es mucho mayor. Es decir, que si centralizamos lo más próximo a los ciudadanos en los ayuntamientos, entes que gestionen determinados servicios, evidentemente se van a abaratar los costes. Entonces tiene sentido que en la medida en que hagamos esfuerzos de unificación de ayuntamientos, y ya no digo desde el punto de vista político, que desaparezcan como entidades históricas, como pueblos o instituciones tradicionales, sino desde el punto de vista administrativo, evidentemente vamos a ahorrar costes. Existen muchas fórmulas que implantan las diputaciones que son muy útiles para los ayuntamientos, pues esas mismas fórmulas, si las aplicamos a nivel comarcal, pues van a implicar una mejor optimización de la utilización de nuestros recursos. Pero me deixa un segundo, sí. No, viremos como en Galicia camiñamos justamente na dirección contraria ao que é racionalidade. No próximo pleno do Parlamento de Galicia vaise a debatir crear unha nova administración, por exemplo, a área metropolitana de Vigo. En Pontevedra vai haber Diputación Provincial, Comunidade Autónoma, Administración do Estado, área metropolitana e Concello. Non solamente non vamos a sacar a Diputación, senón que vamos a incrementar unha administración máis, unha nova unidade de gasto que hai que financiarla cos impostos de todos os ciudadanos. Eu si podo decir, o BNG ten presentado unha emenda a totalidade a esa lei porque justamente detectamos que non suprimimos as deputacións, creamos un ente máis que ademais non vai aportar
maior racionalidade, é dicir, non vai aportar maior racionalidade aos servizos que demanda unha mancomunidade, por exemplo. Pues entonces ya me dirán tanto el señor Rego como la señora Carmen Adán como en otras áreas de España se aplican áreas metropolitanas precisamente para poder hacer una gestión de servicios comunes de los ayuntamientos en torno a las grandes urbes, es decir, son precisamente entes de administración para mejorar la calidad de los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos de las áreas metropolitanas, es decir, va precisamente en el sentido de lo que dice el presidente de la Xunta, unificar esfuerzos de ayuntamientos para prestar mejores servicios. En esta área no se ve. Me comprometo a que hagamos un debate próximamente, porque este es un tema además muy amplio que ya hemos debatido en alguna ocasión en este programa, hemos debatido de la fusión de municipios, pero evidentemente la configuración territorial es un tema que da para mucho y hablaremos obviamente de esa área metropolitana. Una de las peticiones del movimiento 15M a los políticos es que se establezca el sistema de las listas abiertas. Esperanza Aguirre ya ha anunciado la reforma de la ley electoral en la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos elijan directamente a quién quieren dar su voto. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no le parece mal la idea. No nos representan. Ese reproche a los políticos convertido en lema del 15M nace de la idea de que la voluntad expresada en las urnas no se traslada adecuadamente a las instituciones, porque los votos valen distintos según dónde se emitan y salen perjudicados los partidos pequeños y medianos de implantación nacional. Democracia Real Ya reclama un cambio que garantice un sistema más proporcional. Esta reivindicación se está haciendo eco entre algunos políticos. Ahora abogan por una reforma el PP valenciano, el madrileño y Felipe González, que hace unos días sostuvo que las listas abiertas no debilitan la estructura de los partidos, sino que la fortalece y obliga a los miembros de cada lista a ser capaces de tener su propio electorado. Aguirre, en el discurso de su debate de investidura, arremetió duramente contra el movimiento 15M, pero lanzó una propuesta para reformar la legislación electoral autonómica, que pasaría por listas abiertas y por crear circunscripciones dentro de la comunidad. La opción preferida por Camps es la de establecer demarcaciones de 50.000 habitantes que elegirían en listas abiertas un único diputado que les representaría en las Cortes. Aquí en Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que, aun sin conocerlo en profundidad, le suena bien el cambio de la ley electoral propuesto por Esperanza Aguirre. En una rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PPDG comentó que las listas abiertas apenas afectan al resultado final. Eu creo que temos un sistema electoral razoable, que conxuga ben o que é a proporcionalidade na representación coa necesidade de formular ou de xenerar maiorías de goberno estables. Para la plataforma Democracia Real Ya, las listas abiertas electorales por sí solas no mejoran de manera significativa la democracia. El objetivo es aumentar la participación social en la toma de decisiones, como a través de referéndums y consultas populares. La plataforma, que está elaborando su propia propuesta sobre reforma de la ley electoral, propone eliminar la barrera para poder obtener representación parlamentaria y que el voto en blanco esté representado en el poder legislativo. Bueno, está claro que que la sociedad está, o que la ciudadanía está de alguna manera calando el sentimiento de mayor participación. No sé si realmente se puede llamar de mayor democracia, pero en todo caso de mayor participación de la ciudadanía. ¿Piensan ustedes que este sistema de las listas abiertas garantiza realmente que el ejercicio democrático sea mayor? Yo le voy a volver a dar mi opinión. Yo creo que no hay sistema perfecto, no hay sistema perfecto, es decir, vemos países como en Italia donde hay listas abiertas y acabó entrando la mafia. Es decir, vemos en Estados Unidos que hay listas abiertas y con esto no estoy haciendo ningún desmerecimiento de las listas abiertas, estoy diciendo que no hay, lo pongo como un ejemplo de que no hay sistemas perfectos. En Estados Unidos las listas abiertas pues implica que se crean lobbies directamente en los representantes, pues tanto del Senado como del Congreso americano. Y en España tenemos listas que no son abiertas para elegir a los diputados y sin embargo sí las hay en el Senado, es decir, en el Senado los ciudadanos podemos elegir a nuestros senadores y, como decía nuestro portavoz, no varía sustancialmente pues el resultado de las elecciones, suele ser muy parecido a lo que sacamos en el Congreso respecto a lo del Senado, es decir, y esto viene a raíz de cómo funcionan los partidos políticos en España, cómo funcionamos en España y en Galicia, en la cual pues no implica una mayor ventaja en ese sentido democrática. Sin embargo, pienso que este es un tema que merece la pena estudiar, que merece la pena analizarlo
y que merece la pena ponerlo en el debate político, porque si acabamos concluyendo que va a tener muchas más ventajas que desventajas, yo creo que merece la pena que se apoye. Señor Rego, ¿usted cree que los políticos le tienen miedo a las listas abiertas? No, eu creo que non. Os políticos eu penso que non lle teñen medo a democracia. O que sí é certo é que hai algún tipo de proposta de democracia asamblearia que me parece que non ten, baixo o meu punto de vista, ningún tipo de sentido. Eu penso que a democracia que funcione é a democracia representativa e eu creo que é a participativa, lóxicamente, e creo que os partidos debemos facer unha función, eu penso que importante, e un esforzo de acercamento á ciudadanía, mesmo deixar que a ciudadanía entre e forme parte da vida política dos partidos, non solamente os militantes, senón tamén os simpatizantes, habindo canles de opinión. Eu penso que aí o sistema de primarias en algunhas formacións políticas ten dado resultados, seguramente que hai que perfeccionalo e darlle máis posibilidades, non solamente para os cabezas de cartel, senón tamén para máis representantes nas listas. Eu creo que o das listas abertas, que témolo no Senado, como se acaba de dicir aquí, non parece que faiga ningún tipo de aportación especial. E logo abrir as listas con carácter xeral, eu pareceme que iso vai demasiado encamiñado ao establecemento de proxectos personales e individualistas, que eu creo que nunha sociedade como a que vivimos teñen pouca operatividade, baixo o meu punto de vista non serían moi útiles, pero en calquera caso, eu pareceme que os partidos non deben de cerrarse a abrir este tipo de debates de perfeccionamento do noso sistema democrático. Eu son dos que penso que temos un bon sistema democrático, pero tamén é susceptible de que seña perfeccionado, sobre todo no que ten que ver con a súa aproximación e acercamento á ciudadanía. A esos partidos temos que ser sensibles, me imagino que o futuro fará e obrigará que o sexamos, pero eu sou un pouco optimista con respecto a que a apertura das listas nos vai a solventar algún problema. E sou moito menos optimista con importar para Galicia propostas do señor Cans, que penso que sería o peor que podíamos facer. Bueno, en todo caso, la ciudadanía lo pide, o una parte de la ciudadanía lo está pidiendo, ¿no? Si no directamente las listas abiertas, sí hay una demanda incluso de algunos partidos de reforma de la ley electoral. ¿El bloque nacionalista gallego también considera que debe ser una de las medidas a cambiar? Calquer cuestión que sexa favorecer a participación, favorecer ademais, bueno, maior representatividade da sociedade, dende logo que é absolutamente positiva, non? O que pasa é que o debate parece que se centra solamente nas listas abertas, cando realmente, bueno, hai outras propostas que serían máis interesantes, como rebaixar, pois, igual, o mínimo para ter a súa presenza, porque as listas abertas, que en sí mesmas a palabra aberta parece que dá maior pluralidade e democracia, nos podemos atopar que realmente sexan proxectos individuais ou que incluso pois o que el control del partido sea menor, ¿no? Non o control de partidos, sino que realmente pois a búsqueda de patrocinadores externos, de medios de comunicación afíns, de lobbies de poder sea moitísimo maior. É dicir, que sean abertas significa que esa especie de buscarse a vida dos candidatos. Vivimos unha sociedade realmente grande e complexa, onde trasladar a cidadanía as ideas e o que se está defendendo ten a súa complexidade. Trasladala desde posturas individuais creo que moitísimo máis. Tamén é entender a política entonces como proxectos individuais e non como proxectos colectivos. Tamén el político aí se juega máis, non? Eu creo que o político sempre se xoga, ¿no? Es decir, nós estamos en unha organización política porque defendemos unhas ideas, es decir, cada un dende os seus matices como persoas, porque existe unhas ideas comuns de a sociedade que se busca, pero, é dicir, tamén cada un despois as defendemos dunha forma e bueno, é dicir, tamén ese xoga máis pode ser perverso, é dicir, imaginemos, pois os deputados, as persoas que participan nunha lista buscándose apoios individuais en grupos mediáticos, grupos de poder, é dicir, pode darse incluso unha perversión maior do que existe hoxe en día respecto a trasladar a cidadanía a valía, entre aspas, enténdaseme de unha persoa pa política. Eu creo que é bo pensar canles de participación política, é dicir, a sociedade civil ten moitos espazos en moitos sitios da sociedade que a veces non se están ocupando, non se participa en espacios realmente democráticos e sería bo, é dicir, eu espero que todo este debate do 15M e todo este, que Ismael decía outro día que era como abrir unha fiesta e que entrara un aire de pensamento e de vanguarda respecto do que é a política, nos axude a unha maior participación. Ahora su comentario ha sido
sido mucho menos tolerante. ¿O he notado que ha sido menos tolerante que la semana pasada, en todo caso? Igual de tolerante, que eu creo que con o tema das listas abertas, eu pareceme que o nivel de utilidade é menor que outras propostas. Por exemplo, eu creo que hai unha limitación que, por exemplo, temos en Galicia, que non tiñamos no pasado, que permitiría, por exemplo, seguramente a día de hoxe ter un Parlamento máis plural do que é. Quer dicir que non é plural? Non, o Parlamento que temos é plural, pero podía seguramente serlo máis, en vez de ter o barreiro do 5%, se o baixáramos ao 3%, como teríamos antes, igual tiñamos unha forza política ou dúas máis no Parlamento a día de hoxe. E, por lo tanto, Ciudadanos, maior pluralidade de pensamento na vida parlamentaria. Bueno, pois eso pode ser unha das opcións de maior canle de participación. Ahora, pensar que a apertura a listas abertas para que distintos proxectos persoais... Que a dificultade está como a voz da ciudadanía se vai a trasladar a través de listas abertas, porque despois os sistemas de cooptación seguirían existindo e con maior presenza, porque efectivamente moitas persoas igual non salían representadas simplemente porque non conseguirían os apoios dos medios de comunicación, imagínate, e iso sí que é unha perversión da democracia, non? Eu creo que é bo que se pensen fórmulas de participación, pero tamén hai algo que sí que me interesa moito deste debate para plantear as persoas que están pensando neste momento nas plazas, que por que soamente comenzar toda a participación pola política? Eu creo que aí hai que mellorala, pero tamén hai que mellorala en todos os espacios de representación e de participación política que existen na sociedade e que hoxe tamén teñen capacidade de decisión, e por algún motivo a sociedade deu como un paso atrás e se valeiraron de contido. Eu vexo que, tanto podemos imaginarnos na AMPA, dos centros de ensino, nas asociacións culturais, nas asociacións de veciños, hai como un repliegue da sociedade e unha pouca participación a respecto de temas das cidades, onde as asociacións de veciños igual non están participando na súa medida. Entón, eu creo que temos que facer unha reflexión global de por que neste momento, nunha sociedade, saca unha trayectoria democrática importante, a ciudadanía, primeiro, non se siente representada e despois abandona moitos espacios de representación. Esa es quizá, sobre todo, la clave, ¿no? Es decir, no se siente representada del todo o no se siente del todo bien representada, ¿no? Señor Gómez. En eso de que no se siente la ciudadanía bien representada, los que trabajamos en política y somos profesionales de la política nos tenemos que hacer una autocrítica muy grande y tenemos que siempre pensar que el trabajo real hay que hacerlo a pie de calle y escuchando siempre a los ciudadanos. Pero si volvemos al tema de las listas abiertas, a mí personalmente es un tema que me gusta mucho, pero si entramos en el debate en profundidad, tenemos que preguntarnos ¿y cómo viabilizamos el sistema de listas abiertas en España? ¿Qué modelo es el que vamos a seguir? ¿El modelo americano? Es decir, los ciudadanos de este país queremos que para hacer las listas, la confección de las listas de un partido político, antes se hagan primarias y que esas primarias, cada uno de los candidatos, tenga que recaudar sus medios económicos, montar sus estructuras y sus mecanismos de organización. Si ya existe mucha polémica respecto a los gastos de los partidos políticos en campañas electorales y a los medios que se utilizan para las campañas electorales, no me quiero imaginar yo si estaríamos los ciudadanos dispuestos a soportar un gasto de 50, 60 o 70 personas que quieran concurrir a unas listas abiertas para ser diputados o para ser senadores. Es decir, que esto requiere de un debate sereno, en profundidad, y en mi opinión, como todo, no es lanzar la piedra y esconder la mano, el problema es cómo se hace y cómo lo articulamos en nuestra realidad. Está claro que en este caso, además, los modelos concretos son diversos, es decir, no hay solamente un sistema, ¿no? Es decir, los suizos, los islandeses o finlandeses tienen uno, los americanos tienen otro. Yo le pongo otro ejemplo, a nivel de partidos políticos, es decir, el señor Rego hablaba de primarias, nosotros tuvimos el congreso de la sucesión de Manuel Fraga, en el cual se presentaron los candidatos y articularon sus proyectos políticos. Yo pienso que sería más útil potenciar esa clase de mecanismos, de cauces de participación dentro de los partidos políticos, que evitar proyectos individuales que quizás a la sociedad no nos vaya a convencer mucho. Somos una organización asamblearia, por ejemplo, las listas locales
bueno, tamén autonómicas, pero bueno, vemos un proceso local, se fan a través dun sistema de participación asamblearia de todos os militantes desa localidade ou desa comarca. Muy bien. Manuel, por favor, tu pregunta en este tema. La última para Carme Adán. Hace pocos días el dirigente histórico de su formación, José Manuel Beiras, decía que la gente ya no se identifica con el BNG, culpaba al aparato de partido rígido. ¿Cree que las listas abiertas podrían ser una medida que permitiese al BNG reencontrarse con su electorado? Bueno, esa es una pregunta para, vamos... para extenderse, sí, pero para no le puedo dar más que un minuto, ¿no? En un minuto es una pregunta bastante complexa. En este momento, bueno, o BNG ten o apoio dunha parte importante da sociedade, tal vez máis pequena da que desesaríamos. Efectivamente, bueno, unha cuestión son plantexar o debate de listas abertas, que de como a cidadanía se representa, e outra cosa a organización interna dunha formación política, que son dúas cuestións que eu entendo que son completamente diferentes. É dicir, porque nos estamos falando de, bueno, tal e como ti me plantexas, de se as listas abertas repercutirían na nosa organización interna, non? O BNG ten unha organización fundamentalmente asamblearia a través das asambleas locais, comarcais e posteriormente asamblea nacional que elixe o seu Consello Nacional. O que sí que é certo é que nestes 2 últimos anos todos os documentos políticos que emanaron do Consello Nacional foron aprobados por unanimidade, digamos, por as 3 sensibilidades que neste momento conforman ese Consello Nacional, tanto vamos a UPG, Más Galiza ou Encontro Irmandiño, non? É dicir, eu creo que neste momento mesturar listas abertas, non? E un debate interno sobre como se ten que organizar unha forza política realmente é mesturalo todo. Unha cousa é como pensamos que deben de ser os cargos de representación pública en un Estado democrático e outro como se debe organizar unha formación política. Non somos unha fronte en a cal están representados diferentes partidos ou diferentes formacións e a partir de aí, a través das decisións da militancia, porque en ese momento o Consello Nacional foi o que saliu electo de unha asamblea, é dicir, o que foi votado nunha asamblea, é a que decide esa organización, que se deba ou non mellorar, dende logo, iso parece obvio, porque hai persoas que están considerando neste momento que se vai a facer, e tamén será un traballo de todos os que militamos na formación mellorar o que é a nosa, digamos, organización interna. Bien, nos queda poco tiempo solamente para darle paso a nuestra sección La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido en nuestras calles esta semana. Hoy salimos a la calle para intentar captar la opinión de la ciudadanía sobre el estado de la crisis y las expectativas de futuro. La percepción del gallego de a pie no es buena. Para muchos la situación es muy mala y más aún, a pesar de las reformas, creen que las cosas se están empeorando. Yo creo que no ha mejorado nada porque cada vez hay más gente en la calle, el paro sigue aumentando. Creo que ahora mismo está empeorando, diría yo. Y bueno, de momento está empeorando, no sé qué pasará, pero de momento está empeorando. Ante el temor de que nos pueda suceder lo mismo que a Grecia o a Portugal, la opinión general es poco optimista. Para algunos es inevitable que lleguemos a la situación vivida por griegos y portugueses. Sí, a este paso vamos a acabar como Grecia, como Portugal, como Irlanda y mucho peor. Y otros dan muestra de una resignación de haber tocado ya fondo y que el hundimiento tiene un límite. Sí, yo soy optimista. Creo que sí, que tiene que mejorar porque peor ya no vamos a poder estar. En todos los casos, la confianza, ese elemento determinante según los economistas para comenzar a remontar la crisis, brilla por su ausencia, o en todo caso existe una falta de entusiasmo entre la población. La recuperación de la economía va a ser larga, o sea, no es una cosa que se pueda sacar de un día para otro. Pero que aún queda para salir de la crisis. Que el sistema financiero español está un poco más fuerte, parece ser, ¿no? que Grecia, pero bueno, nunca se sabe tampoco, nunca se sabe. Bien, pues la gente parece como resignada a que puede ir un poquito peor y a que nos vamos a mantener tiempo, ¿no? Es decir, hay un sentimiento en la población de que esto va para largo, ¿no? Señor Rego.
É normal, porque en Galicia, que eu penso que chegou máis tarde a crisis, pois tamén cíclicamente foi así, sempre se vai máis tarde, sempre empezamos máis tarde os procesos de recuperación, iso hai que recoñecelo, que é así. En Galicia, hoxe en día, estamos destruindo o doble de paro, de emprego que está destruindo en España. Nos últimos 2 anos estamos destruindo máis emprego que en España. O crecemento económico está sendo menor que no resto de España. Por lo tanto, é bastante normal que a xente teña este tipo de opinión. Eu penso que a economía española iniciou un proceso de recuperación lento, de recuperación tamén do empleo, tamén lento, lóxicamente, que nos vai levar un tempo. Eu pareceme que os ciudadanos tamén se expresan con unha cordura que eu penso que é exemplar. Eu chamaría a eso cordura máis que resignación, porque os galegos me parece que temos unha cuestión que somos prudentes, pero penso que tamén somos responsables, e eu creo que neste sentido o que acaban de expresar é a situación real que vive Galicia. Estamos aínda un pouco peor que estábamos fai un ano ou fai 6 meses, seguramente que polas cifras que se albiscan vamos ir aínda algo a peor, e necesitaremos a recuperación. ¿Usted cree que vamos a peor en Galicia? Sí, eu penso que a recuperación en Galicia vai a ser bastante máis lenta que no resto de España, entre outras cousas, porque a política que está facendo non axuda tampouco para que poidamos tirar, como están tirando, que empecen a tirar outras comunidades autónomas, mesmo gobernadas polo mismo partido político que goberna en Galicia. E tamén hai que recoñecelo, a mí non me doi en prendas en recoñecelo, que en Galicia, con independencia de quen goberne, a crisis saldríamos un pouco máis lentos que vai salir na media española, porque cíclicamente sempre foi así, e con independencia de quen estuviera ao frente do goberno. Señor Gómez, supongo que quiere contestar. Por supuesto. Yo pensé que los ciudadanos cuando hablaban de la crisis hablaban de España, porque decían, a ver si no llegamos que nos pase como a Grecia o que nos pase como a Portugal. No pensé que decían que a Galicia le pase como a Castilla-La Mancha, que no tiene ni para pagarle sus facturas con el anterior Partido Socialista, o con otras comunidades autónomas como Cataluña, que casi la dejaron al borde de la quiebra. Pero no recortaron 200 millones de euros en educación. No hemos definido territorialmente la pregunta. Claro. Es verdad, hemos hecho una pregunta general. ¿Qué piensa usted del futuro? ¿Cómo lo ve? Sí, pero no hemos dicho en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Galicia. La gente se compara a nivel de preguntaron países. ya galegos, ¿no? Preguntaron ya galegos. Sí, claro. Pero hablaban de Grecia y hablaban de Portugal, no hablaban de otras comunidades autónomas, por eso me gusta el intento que hace el señor Rego de llevar el agua a su molino. Lo cierto es que los ciudadanos están cansados y de quien realmente están resignados es de este gobierno. Es decir, vemos continuamente las improvisaciones que hacen. Es decir, no es un gobierno que ejerza dominio ni autoridad para salir de la crisis económica. Es un gobierno además que en estos momentos tiene una bicefalia. Está supuestamente el señor Zapatero, que supuestamente manda, y ahora tienen al vicepresidente del gobierno intentando ganar unas elecciones más que sacarnos de la crisis económica. Es decir, es que la gente no es que esté resignada, es que la gente ya no cree en el actual gobierno. La gente no tiene ninguna confianza en el actual gobierno. No es un problema de resignación, es un problema de confianza. La gente no tiene ninguna confianza en el actual gobierno porque saben que todas las medidas que adoptan van contra corriente. Las vimos en materia de sistema financiero, las vemos en materia de ahorro energético, vemos cuál es la credibilidad y el peso de España a nivel internacional. Nos desayunamos todas las mañanas en los telediarios y en los informativos con que se elevan nuestras tasas de riesgo para pedir dinero en los mercados mundiales, es decir, y vemos cómo todos los días todos somos más pobres y se destruye más empleo. Por lo tanto, aquí lo que hace falta, pues mire, esto hay que cambiarlo. Es decir, aquí los ciudadanos tienen que manifestarse libre y democráticamente, como hacen en todas las elecciones, y decidir cuál es el proyecto político que quieren para salir de la crisis económica, porque es lamentable que la gente esté viviendo lo que está viviendo y que cada día seamos más pobres. Por lo tanto, tendremos derecho a manifestarnos democráticamente y a escoger un proyecto para salir de la crisis. Cuando usted decía cada día somos más pobres, creo que son 3 puntos los que hemos perdido, ¿no?, del PIB, según los últimos datos estadísticos, me parece. Señora Adán, por favor. Sí, bueno, o que está claro é que o Partido Popular solamente ten unha cousa en mente, que é adiantar as eleccións. Sabemos as políticas do Partido Popular en Galiza, 2 anos de perdimos emprego, recortes na sanidade, recortes na educación, os estivemos falando dese tema, sabemos, bueno, unha Consellería de Industria absolutamente paralizada e paralizante. Eu, a verdade é que o panorama que vexo non é un panorama para nada alentador.
É certo que a situación que está vivindo-se Galiza leva que a cidadanía esa tan cauta como escoitamos nestas mensaxes, que sí que igual teña asumido un pouco en exceso, eu aí defiro ese derrotismo, porque realmente os maiores culpables desta situación, que foi a banca e toda esa especulación e toda esa economía especulativa, casi se está indo de rositas nesta situación. É dicir, non estamos realmente poñendo sobre a mesa cales son os verdadeiros problemas. Por que somos cada vez máis pobres se efectivamente hai uns poucos que cada vez son máis ricos? E iso é unha situación que se dá en Galiza, no Estado español, pero no mundo. É dicir, estamos vivindo unha polarización da riqueza, uns poucos que realmente están acaudalando máis cartos que nunca e un resto da poboación que está vendo, como vimos a xente moza e esta señora e este señor que dicen, bueno, que a peor podemos ir. Bueno, o triste que igual podemos ir. De feito, nos vimos privatizar, a Caixa Galega convertirse en un banco como si no pasara nada. No, señora Dan, solamente le iba a hacer un matiz humorístico, me lo permite. Sí. Hay menos ricos en España, también hay menos ricos en España, según los últimos datos. Pero os que existen son moito máis ricos que fai uns anos. Nos últimos 10 anos, a acumulación da riqueza en máis duns poucos se multiplicou por 4 a nivel mundial. Dicir, o que sí que estamos vendo é unha desaparición de que iso que se denominou clase media, e iso é francamente perigoso. E iso realmente o que leva que salgan comunicados como, bueno, si necesitamos ou non educación pública por parte da COE esta semana. É dicir, estamos vendo que realmente a clase media, que é, bueno, a que normalmente crea máis riqueza productiva e a que sostivo este sistema de benestar, é a que se está vendo afectada. Eu creo que realmente o que temos que poñer en riba da mesa é que modelo de produción e redistribución queremos. O demais están sendo, bueno, parches, e en caso do Partido Popular, se me permite decir, unha ansiedade totalmente desmedida por chegar ao goberno de Madrid. Señor Rego, unha última intervención. No, eu neste tema o que plantexo con moita claridade é que esta estrategia do Partido Popular, que todo o da crisis é culpa de Zapatero e do seu goberno, se isto fora así, non teríamos ningún problema. Nada me alegraría máis que isto fora así. Desgraciadamente, as cousas son moito máis complicadas. A crisis económica empezouse, non tiña nada que ver con España, en nada que se lle pareza. En todo caso, o que temos a maiores en España, non cabe duda que a burbulla inmobiliaria que a creou, sin duda, aquel famoso ministro que ten medalla de ouro de Galicia coa liberalización de todo o solo, que foi o que creou en España, que foi o que creou a burbulla inmobiliaria, chamase Álvarez Cascos, chamase o goberno de José María Aznar, e hoxe sufrimos as consecuencias de aquela política, tocoulle a Zapatero como lle podía tocar a outro. En Inglaterra, pois houve cambio de goberno e houve unha maioría conservadora abrumadorísima. Bueno, pois hoxe xa están os laboristas 10 puntos por encima dos conservadores en expectativa de voto dos ciudadanos a poucos meses das eleccións. Isto que quere dicir? Quere dicir que esta crisis está moi por enriba dos gobernos. Agora tamén é verdade que eu podo estar de acordo que necesita esta crisis en Europa e en España tamén, e en España seguro que vai haber, é unha resposta moito máis contundente da socialdemocracia frente aos especuladores conservadores que foron os que crearon a crisis e son os que se queren aproveitar dela para facer un axuste de contas ao estado de bienestar. En Galicia, en España e en toda Europa, pero especialmente en Galicia, estamos sofrindo as consecuencias. O presidente da Xunta non fala da crisis nada máis que para decir necesito reducir en educación e necesito reducir en sanidade e necesito reducir en políticas sociales. Non fala da crisis para ninguna outra cuestión. E isto que quer dicir? Que se quer con cargo á crisis facer un axuste de contas co estado de bienestar, que é a estrategia da dereita históricamente. E claro, esta é unha cuestión que os ciudadanos, eu creo que lle poñerán coto esa sensatez dos galegos, e eu creo que do resto dos españoles, poñeránlle coto a esta cuestión que me parece que é tremendamente empobrecedora para o noso futuro, para o futuro das novas xeracións de galegos e españoles tamén. Señor Gómez. Eu creo que coto antes lle van a pôr ao señor Zapatero, porque a diferencia entre o señor Zapatero, bueno, é verdade, non é o problema, cambie de estrategia. Bueno, é verdade, vostedes xa votaron, bueno, pois o Partido Socialista e o señor Feijóo, porque hai unha diferencia sustancial, así como temos un presidente do goberno, porque aínda que vostedes xa o votaron pola porta de atrás, sigue sendo presidente do goberno, pois hai unha diferencia sustancial entre o presidente do goberno e, por exemplo, o presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, para comenzar, dille a verdade á xente. O presidente da Xunta de Galicia non gasta máis do que non temos. Por iso somos unha das comunidades que cumplimos cos obxectivos de estabilidade orzamentaria. Acabamos de aprobar unha lei de estabilidade orzamentaria. Levamos a cabo os controles do déficit público, é dicir, que se está levando unha administración
e unha xestión dos nosos recursos públicos para non caer nas tentativas do señor Zapatero, que gastar o que non temos, señor Rego, gastar o que non temos, e así estamos agora todos, que as comunidades autónomas lle temos que devolver diñeiro ao Estado, os concellos que teñen unha situación económica precaria lle teñen que devolver diñeiro ao Estado, e que a credibilidade e a solvencia do Estado español a nivel mundial está absolutamente baixo mínimos. Voulle dicir algo máis, se vostede agora os socialistas recurren ao señor Álvarez Cascos para botarlle a culpa da crisis, o veranllo explicado o señor Zapatero fai 3 anos cando negou que España non tiña crisis económica e que íbamos a chegar a Champions League. Sabe cal é o problema, señor Rego? Que ademais de que vostedes non souperon xestionar o país, nos mentiron e nos engañaron a todos, e iso se paga nas furnas. Bueno, señores, no tenemos más tiempo. Gracias por el último apasionamiento final de este debate. Muchas gracias. Gracias por las ideas, por las reflexiones aportadas. Y ustedes, por favor, no se vayan, porque enseguida seguimos debatiendo y analizando la actualidad con otros invitados, con otros puntos de vista. Volvemos en 2 minutos.